Servicio Divino de Palabra, domingo 1 de mayo de 2022. Apóstol Hermann Ernst. El texto para esta mañana se encuentra en Hebreos, en el capítulo 13, versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Traemos los cariñosos saludos del apóstol de distrito, de los amados apóstoles y obispos. Gracias. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad nuevamente de reunirnos a los pies del altar del Señor y esto llena de alegría el alma porque sabemos que es lo que nos espera. Una nueva demostración de su amor, de su delicadeza hacia cada uno de nosotros, una nueva enseñanza, una nueva fuente de consuelo y de fuerzas para poder proseguir en el camino, con todas las certezas que nos trae lo que el Espíritu Santo manifiesta desde el altar del Padre para cada uno de nosotros. En este himno que ejecutaba nuestro hermano, esas últimas expresiones que lleva la letra de este himno, es por la fe y el amor que entraremos a Canaán. Y entonces poder reafirmar una vez más lo vital que es para nuestra vida. No solamente cuando estamos ahora reunidos de una forma u otra a los pies del altar, entonces mirar lo vital que es para nuestra vida espiritual, sino que somos una persona, somos una unidad, cuerpo, alma y espíritu. Y entonces poder ver cuánto impacta esa fe y ese amor en nuestra vida cotidiana. Es el tiempo de la siembra, es el tiempo en el que podemos ir generando, ir consiguiendo esas piedras preciosas que habrán de embellecer la corona de la vida eterna. Y entonces cada lucha, cada circunstancia, cada situación lleva una connotación especial. Y en esto también quisiéramos ya aquí hacer un paréntesis y mirarnos un poquito, decir cuánto de mi tiempo, del tiempo que Dios me regala sobre la tierra, quizás lo utilizo para quejarme de lo que hay alrededor, para quejarme de lo que me pasa a mí directamente. Y entonces un poquito enfrentar esto a la fe, ¿no? Y poder decir, y entonces, ¿hasta dónde llega mi fe? ¿Hasta dónde llega mi confianza? Y también poder mirar en nuestras reacciones si es realmente el amor que fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo, el que prevalece en nuestro día a día, para poder realmente vivir como auténticos discípulos del Señor, para poder hacer esa buena siembra. Y en el texto que hemos leído en esta carta a los Hebreos, aquí deja algo en claro, pone de manifiesto que la alabanza a Dios y el dedicarnos al prójimo, entonces ya en aquel tiempo posterior al sacrificio de Cristo, entonces reemplazaban los sacrificios que se llevaban a cabo frente al altar del Señor, ese servicio de sacrificios. Y hasta allí las ofrendas eran expiatorias de pecado, eran la expresión del ser humano frente a Dios, de que se reconocía en sus errores, se reconocía pecador, débil, y de alguna forma era manifestar mediante esos holocaustos, esas ofrendas, su arrepentimiento y su reconocimiento de su pequeñez. Ahora ya estaba hecho el sacrificio de Jesús, y entonces en esta carta queda bien claro que las ofrendas son motivo de alabanza a nuestro Padre, tienen que ser impulsadas por esto. Y también aquí podemos hacer otro paréntesis y preguntarnos cuánto alabamos a Dios a través de nuestras ofrendas, cuál es la vinculación, qué es lo que nos impulsa. No olvidemos que Caín también ofrendaba de lo mejor de su cosecha,
Pero había una diferencia con Abel y era la posición de corazón. Que cada vez que tengamos la oportunidad de ofrendar de la forma que sea, así quienes hoy también viven los servicios divinos por este medio, entonces quizás lo hacen por medios digitales, que quizás antes de dar el último clic, o cuando lo podamos hacer presencialmente, cuando estamos colocando ese dinero en la caja de ofrenda, podamos cuestionarnos, podemos reflexionar y cuál es el sentido, cuál es el sentir que colocamos en esto. No es una cuota, no es un seguro, no es algo que estamos pagando, sino simplemente alabanza, agradecimiento al Padre por tanto amor, por tanta gracia. Y así como ofrendamos de diferentes formas de los aspectos de nuestras vidas, el sacrificio que podemos hacer por su obra, las ofrendas de tiempo, en todo que pueda ser las primicias y que puedan ser una sincera expresión de reconocimiento de que todo es de Dios y para Él lo mejor. Y entonces, así como era expresado, entonces, bueno, la alabanza a Dios, no porque hoy lo aprendemos, no porque lo sabemos y entonces es algo que debemos hacer, sino reflexionar desde lo íntimo, desde lo profundo. En los Hechos, en el capítulo 16, está el relato de cuando Pablo y Silas fueron llevados prisioneros y dice que los azotaron mucho y sin embargo, y bueno, los colocaron en el último calabozo, en el de más adentro, y dice que ellos en la noche oraban y cantaban himnos de alabanzas a Dios. No es que Dios nos pide que siempre estemos exultantes y con una gran felicidad, porque claro, las situaciones que nos tocan atravesar golpean nuestro ánimo, golpean nuestros sentimientos, aún hasta nos pueden llevar a quizás hasta un sentimiento de agobio, sino que poder mirar y entonces la alabanza a Dios desde lo profundo del alma, a pesar de las situaciones que estemos viviendo, porque nos sentimos y nos sabemos amados por Él, porque sabemos que cada circunstancia, cada tribulación es una oportunidad de vencernos a nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos, porque nuestra personalidad, nuestro intelecto, nuestro espíritu humano nos lleva a tomar consideraciones que no son propias de un hijo de Dios y a decir, yo no merezco esto. Esto, pues uno puede decir, sí, es una injusticia, pero ¿cómo me puede pasar esto a mí? Sino poder decir, Padre amado, yo sé que tú estás conmigo y contigo sé que puedo atravesar cualquier situación y cualquier realidad. Y entonces, hermanos, en la oración, qué hermoso que es cuando nos ponemos a orar y muchas veces quizás de rodillas y muchas veces quizás corriendo alguna lágrima por nuestras mejillas. Y ya en la misma oración poder decirle al amado Dios que le agradecemos que ya sentimos su paz. Sabemos que cuando le digamos amén, la situación va a ser la misma. Pero en la misma oración, cuando estamos hablando con Dios, nuestro Padre, ya sentimos la paz que nos inunda. Y esto, hermanos, tiene que hacer a esa relación y esa es la alabanza que nuestro Padre Celestial espera de nosotros. Saber que lo importante son las cosas que no se ven, que esas son las que permanecen para siempre. Y entonces, así, como decíamos, Dios no nos pide que estemos siempre exultantes, pero sí que cuando nos pase lo que nos pase, podamos arraigar nuestra fe cada día más. Tenemos la gracia de saber del camino que nos trazó nuestro Señor Jesucristo, saber que su sacrificio fue una prueba de amor, dice en el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esto significaba, hermanos, todo el contenido que tenía morir crucificado. Era tal el desprecio de que no era digno de morir dentro de los límites de la ciudad. Morían afuera, lo llevaban afuera. Llevaban la cruz o el madero de la cruz atravesando toda la ciudad, todo el pueblo, para que vieran que se había hecho justicia. Y entonces también así lo hizo Jesús. Por amor a nosotros, padeció fuera de la puerta,
con todo, como decíamos, con todo el significado que ello tenía. Tenemos la gracia, hermanos, de saber que Él nos prepara un lugar, que está preparando un reino para nosotros. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y esto, entonces, también, en ese ejemplo que poníamos de Pablo y de Silas, ellos miraban más allá, esa ciudad que está por delante, la que está por venir. Y entonces saber que las cosas aquí en la tierra van a pasar. Y que muchas veces esas circunstancias, esas situaciones, nos permiten descubrir la capacidad de porte que tenemos. Nos permiten ver de qué forma a veces nos detenemos y miramos hacia atrás y nos damos cuenta de qué forma, como dice ese himno, Dios hasta aquí me acompañó, con su gracia y paciencia. Y entonces poder, hermanos, vivir bajo esa alabanza y de saber que Cristo es el que venció el pecado, venció la muerte, y es el mismo, el de ayer, el de hoy y el del futuro, dice en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Él es aquel que nos invita a su mesa, es aquel que nos invita a tomar parte con Él, y es el que está esperando a que nosotros podamos prepararnos como sus hijos, como su pueblo. Dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces, hermanos, en esa plena confianza en Él, entonces se tiene que ver en nuestra vida cotidiana. Esto tiene que impactar en nuestra vida, en la confianza que tengamos. Hoy podemos decir, sí, bueno, aquí quizás en casa, mirando la pantalla, uno toma valor, toma fuerza, ve las cosas desde el punto de vista del que nos eleva el Espíritu Santo. Pero tenemos que recordarnos, hermanos, para el día de mañana, para pasado, para el futuro, a ver hasta dónde llega mi confianza en el Señor, hasta dónde llega ese valor que tomo, porque sé que Él está conmigo. Y entonces vamos estableciendo una escala de valores y viviendo conforme a una escala de valores y de prioridades, que hacen que en cada situación podamos estar mirando si lo que estamos pensando, ese pensamiento al que le estamos dando lugar, si lo que pensamos decir, si nuestras obras se corresponden con la voluntad divina. Quizás la mayoría obraría de una forma, pero nosotros tenemos el valor de plantarnos y ser diferentes, porque nos espera un reencuentro con el Señor. Y entonces Él se tiene que encontrar a sí mismo cuando venga, y se tiene que encontrar a sí mismo en mi alma. Entonces, vaya, si tendré que negarme a mí mismo. Y esto, hermanos, es la hermosa tarea, es el hermoso trabajo, porque hace que nuestros comportamientos vayan modificándose, vayan cambiando. A veces nuestro enemigo también, para quitarnos mérito, nos dice, lo que pasa es que te vas poniendo viejo. Lo que pasa, claro, ahora ya no tenés la fuerza ni el vigor que antes, claro, cuando eras chico, eras más joven, rápidamente tomabas decisiones, rápidamente reaccionabas. Hay un crecimiento y una maduración en el alma, queridos hermanos, y confiemos en esto. No es en vano que cada domingo tengamos la oportunidad de estar bajo el servicio divino de palabra y que cada miércoles tengamos esa palabra pastoral. Todo va quedando acuñado en el alma, todo va tomando un valor. Y entonces también seamos felices porque hay una evolución como hijos de Dios. Cuando esto es así, cuando entonces tenemos, como decíamos, esa escala de valores y lo priorizamos, el amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, y al prójimo como nosotros mismos. Cuando sabemos dejar de lado las posturas y quizás las cosas a las que la sociedad nos impulsa, porque como fue dicho, bueno, porque todos lo hacen, y entonces nos decidimos obrar diferente como nos enseñó el Señor. Y entonces, hermanos, en ese obrar diferente a lo que quizás uno puede ver mayoritariamente en la sociedad, la segunda parte del texto, que dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. No solamente se trata del solidario que podamos ser, se trata, hermanos, de ver en el lugar donde nos desenvolvemos,
tenemos que hacer el bien a nuestro alrededor, donde muchas veces las personas han ido ganando en descreimiento hacia las autoridades, hacia las instituciones, hacia las iglesias. Y allí es donde tenemos que ir haciendo el bien, porque como decía Jesús, en esta situación que se vive hoy en día, entonces son como él lo decía desde el tiempo final, dice, como ovejas sin pastor. Las almas van para un lado y para el otro, buscando formadores de opinión para basarse en algo, para tomar alguna guía. Están buscando permanentemente algún líder o alguien que un poco responda a lo que como ciudadanos, entonces nos marque una línea, una ruta a seguir. En estos tiempos es donde tenemos que hacer el bien y ese bien, hermanos, hace a que el mejor bien que podemos hacer es proclamar el Evangelio. Lo mejor que podemos hacer es anunciar a Cristo y dejar ver, hermanos, de que con una fe firme, una fe fuerte, también se genera una capacidad, veamos Gálatas 5:22, ¿no? Una capacidad que está basada en esas virtudes divinas. Y también cada tanto nos hace mucho bien poder revisar esas virtudes y mirar hacia atrás y ver nuestras obras y cómo nos hemos conducido, cuánta benignidad en nosotros, cuánta bondad, fe, mansedumbre. Y entonces también poder trabajar en esto, hacer el bien al prójimo. Hermanos, está el que podamos crecer cada uno en la fe y fomentar que los demás puedan crecer en la fe, porque como una consecuencia también, entonces vendrá el crecimiento en la capacidad de amar. En estos tiempos en la sociedad hay personas que desean el bien, hay muchas personas que están, como bien podemos decir, tienen una buena inspiración, están bien orientadas, tienen buenas intenciones, y entonces quizás crecen o profesan un amor a la ética, un amor hacia la filosofía, un amor hacia todo lo que hace al crecimiento de la persona en sí mismo. Pero está a la vista, hermanos, que no es suficiente para detener el mal. No alcanza con esto. La herramienta, el arma que realmente puede combatir al mal es el Evangelio. Lo que puede hacer que cambien las cosas que la humanidad muchas veces no se explica hasta dónde llega en la violencia, en las actitudes, en los confrontamientos, en la forma de no poder entenderse, en esas, a veces asumimos como desinteligencias del ser humano. Es porque buscan a través de esos otros métodos el bien y pueden ayudar y pueden hacer un poco de bien, pero no son suficientes. Es el Evangelio. El cielo y la tierra fueron pasando, las situaciones, las circunstancias se han modificado enormemente, pero la palabra, el Evangelio, lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, eso es lo que queda y lo que vale para siempre. Entonces, hermanos, hoy la invitación es a poder crecer en la fe para que nuestra vida tenga esa impronta del poder seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él no solamente sea aquel por el cual el sacrificio lleno de amor, entonces podemos recibir el perdón de nuestros pecados, sino que sea un ejemplo permanente a nuestro día a día. Y entonces esa fe que determina nuestras obras también determina nuestra forma de amar, como lo hizo Jesús. Un amor profundo en primer lugar hacia Dios, hacia el Padre, inamovible, más allá de las circunstancias o de las luchas. Una comunión, hermanos, inalterable bajo cualquier circunstancia, que permaneció inalterable. Hermanos, y entonces aquí también volvemos otra vez a hacer un paréntesis o a colocarnos frente a un espejo y entonces decir, ¿hasta dónde llega mi fe, mi confianza en el Señor? ¿Qué cosa me podría hacer que yo trastabillara en la fe o que perdiera el entusiasmo que proviene de la fe? Una gran injusticia, un gran dolor que podría decir hoy que sería irreparable.
podríamos tomar la actitud de Pablo y Silas, de orar y de alabar a Dios, confiando que Él sabe todos los caminos y sabiendo que nuestro paso por la tierra es apenas un instante frente a lo que tenemos por delante, vivir eternamente. Entonces, hermanos, cuando nos permitimos vivir conforme esa fe, conforme la certeza de las cosas que esperamos, viviendo en la esencia de las cosas que no se ven, como dice en Hebreos, en el capítulo 11, cuando nos permitimos vivir así, nuestra vida se llena de contenido, se llena de vivencias, se llena de experiencias de fe. Que también aquí, hermanos, la alabanza a Dios también tiene un aspecto muy especial. Cuando lo alabamos realmente a Dios, no nos olvidamos de las experiencias de fe. Las acuñamos en lo profundo del corazón. Nos podría suceder que tengamos un gran cúmulo de experiencias de fe y que nos vayamos olvidando, las vayamos naturalizando. Son cosas que, bueno, sí, que fueron pasando, fueron hermosas, nos conmovieron. Pero alabar al Señor también, hermanos, es poder tenerlas presentes y poder agradecerlas. Esos maravillosos hechos que el Señor permitió, esas, como hemos aprendido, esas casualidades apostólicas. De qué forma Dios nos acompañó con su gracia y cariño. Así, hermanos, entonces se trata de que podamos trabajar, crecer, fortalecer esa fe y entonces, hermanos, también de permitir que el amor que viene con ello, entonces también pueda crecer y podamos ocuparnos del prójimo, amándolo como a nosotros mismos. Y como fue mencionado, sí, la solidaridad es buena, pero hagamos tesoros en el cielo y enseñemos a nuestro prójimo a hacer tesoros en el cielo. Es todo lo que proviene del Evangelio, es todo lo que nos enseñó el Señor, es lo que también, entre tanto, hace que la novia de Cristo se vaya preparando. Y hermanos, y para eso Dios miró y te eligió antes de hacer el mundo. Antes de que el mundo fuese, Él ya había mirado sobre tu alma y ha permitido que conozcas su obra en este tiempo. Así que, hermanos, confesemos a Cristo de labios, de corazón, con nuestras obras y permitámonos crecer en la fe. Aunque parezca que vamos en contramano, yo sé que el Señor viene, sé que el Señor volverá y que me va a llevar con Él, si lo estoy esperando, si puedo seguir su ejemplo, si sigo su camino. Y entre tanto, una vida llena de amor al Señor y al prójimo. Y esto, hermanos, hará que cada día, cada momento de nuestros días valga la pena. Amén.